Hola, en este tutorial explicaremos cómo funciona mi herramienta pincel. La herramienta pincel puede tener varias formas de punta, como se muestra a continuación, y explicaré cómo cambiar la forma de la punta. Para explicar este tema, lo primero que vamos a hacer es generar un archivo nuevo. Lo voy a generar en píxeles de 800 por 600 en modo de color RGB. Mi herramienta pincel es la número 8. Por default, mi herramienta pincel tiene una forma redonda. Para cambiar el tamaño de mi herramienta pincel me tengo que colocar en la parte de arriba de mi opción de herramientas, de mi barra de opciones de herramientas. El segundo iconito que tiene un puntito con un numerito, tiene una flechita que está al lado y en esa ventanita que se despliega podemos cambiar el tamaño de la herramienta. Una vez que cambio el tamaño de mi herramienta, puedo irme a mi selector de color, que es esta parte que se encuentra aquí abajo. Este selector de color me va a ayudar a determinar de qué color quiero que pinte mi herramienta, en este caso pincel. Para cambiar el color solamente hay que darle clic. Me va a abrir una ventanita que se llama selector de color y en esa ventana puedo seleccionar el color con el cual yo deseo que pinte mi herramienta. Podemos cambiar la gama de colores y en esta parte que está más grande puedo seleccionar la tonalidad del color. Si yo conozco el código del color, bastará con escribirlo aquí en la parte de abajo para determinar el color en el cual yo quiero trabajar. Presionamos OK. Recuerden que es importante que yo trabaje el proceso en una capa, porque si no me agrada, podemos la capa únicamente borrarla, eliminarla para ocupar la herramienta de nuevo y no arruinar nuestro proyecto. Voy a generar de nuevo una capa, voy a cambiar el color de nuevo de mi pincel y empiezo a pintar. Como podrán percibir, los bordes de mi herramienta no son sólidos, son un poco difuminados. Esto se debe a que mis propiedades de mi herramienta, yo tengo una dureza del 0%. Si la dureza la aumento al 100%, los bordes de mi herramienta ya no serán difusos, sino serán sólidos. Voy a ocultar mi capa y voy a generar una nueva. El pincel, como les comentaba, por default tiene una forma redonda, pero si no me agrada, podemos cambiar la punta del pincel. Yo despliego en mi ventana de propiedades de la herramienta las opciones. Ahí tenemos diferentes puntas de pincel. Hay unas que ya vienen precargadas. Por ejemplo, tenemos la opción de que genere como hojas dispersas. Voy a cambiar el tamaño de mi herramienta. Voy a cambiarle el color. Y cuando yo le dé clic, me va a poner diferentes hojas en diferentes lugares, porque ese es la punta de ese pincel. Voy a generar otra capa y esta la voy a ocultar. Voy a cambiar la punta del pincel. Por ejemplo, esta que dice pasto. Voy a cambiar el tamaño de mi herramienta y podemos generar pasto. ¿Por qué me lo genera de esos tonos? Porque son los tonos que yo tengo en mi selector de color. Si yo cambio los tonos en mi selector de color, en esos tonos se generará el pasto. Existen muchas puntas de pincel de acuerdo a las necesidades que tengamos. Si ninguna de esta punta de pincel se acerca a lo que nosotros deseamos, podemos descargar pinceles. En internet puedo encontrar infinidad de páginas que me ofrecen pinceles. Una vez que los descargamos, solamente falta agregarlos a la lista. Para agregar un pincel que yo ya descargara de cualquier página de internet, tengo que darle clic en este iconito que tiene forma de engrane, irme a la opción que dice importar pinceles. Entonces se dice agregar pincel o cargar pincel. Tengo que seleccionar la ruta en la cual yo tengo mi documento, mi archivo de pinceles. Por ejemplo, yo que tengo unos en forma de humo, selecciono los pinceles. Una vez que los descargo, tiene la extensión ABR. Le doy cargar
y en la parte de abajo se va a generar una carpeta y en esa carpeta yo voy a encontrar mi pincel. En este caso es uno en forma de humo. Aquí está mi pincel en forma de humo. Puedo estar variando el tamaño de mi herramienta. Se vería el humo. Aparece de este color porque este color lo tengo seleccionado. Si yo cambio el selector de color y lo cambio a otro color, en ese color se generará el humo. Puedo tener diferentes formas de mis pinceles. Por ejemplo, yo aquí tengo uno en forma de lunas y mi pincel será en forma de luna. Por ejemplo, tenemos pinceles en forma de pestañas. Tenemos pinceles en formas de agua. Que me pueden ayudar a hacer un diseño más vistoso. También existe la posibilidad de nosotros crear nuestro propio pincel. Por ejemplo, puedo crear un pincel con mi nombre. Si quiero generar un pincel con mi nombre, voy a generar un archivo nuevo de 800 por 600. El contenido del fondo lo voy a poner transparente. Voy a crear el pincel con mi nombre. Para eso voy a tomar mi herramienta de texto. Voy a cambiar el tipo de letra. Voy a cambiar el tamaño de la letra, que sea una letra muy grande. Voy a poner el tamaño 130. La voy a poner, por ejemplo, de color negro. Y voy a escribir mi nombre. Si no me gusta el tipo de letra, la puedo seleccionar, cambiar el tipo de letra, validar el cambio. Una vez que ya tengo mi texto y esto quiero que sea una punta de pincel, pues bastará con darle el menú edición, definir valor de pincel. Me va a preguntar cómo quiero que se llame esa punta de pincel. Le voy a poner Monroy. Le doy OK. Y dentro de mi lista de pinceles ya se encontrará. Me voy a cambiar el archivito con el que estábamos trabajando. Voy a agregar una nueva capa. Voy a cambiar el color de mi pincel. Y aquí yo ya tengo un pincel con mi nombre. Si quiero que el pincel sea de una imagen que yo descargué de internet, por ejemplo, lo voy a abrir. Archivo. Abrir. Voy a abrir mi imagen. En este caso es esta flor. La imagen tiene fondo transparente. Si esto quiero que sea un pincel, bastará con darle el menú edición, definir valor de pincel, ponerle un nombre, doy OK. Me voy a ir al archivito que estábamos trabajando. Voy a generar una nueva capa. Voy a cambiar el tamaño de mi herramienta. Voy a cambiar el color. Y mi pincel ya tiene esa punta. Pues como verán, yo puedo generar el pincel como yo quiera o puedo hacer uso de los que ya se encuentran creados o los que por default trae Photoshop